Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandro, soy estudiante de desarrollo de software y en el video de hoy vamos a estar viendo cómo podemos hacer este menú, ¿sí? Simulando un logo, simulando un título, ¿no? Y simulando una lista la cual contenga las diferentes secciones en las cuales vamos a poder navegar, ¿no? La idea del video es que podamos empezar a usar HTML semántico, ¿no? Con las etiquetas correspondientes para cada sección de nuestra página. En este caso utilizaremos la etiqueta nav para poder hacer el menú y también agregarle las listas. Además de eso, vamos a combinar la etiqueta A con una lista para que podamos navegar de sección en sección. En este caso, como lo marqué en azul, para que sea más que nada de referencia y podamos entrar a contacto. Y fíjense que ahora estamos en contacto.html, estamos en otra página totalmente diferente y vamos a poder volver al home. ¿Sí? Es sumamente sencillo, la idea es que ustedes se vayan con el concepto de HTML semántico en cuanto a utilizar el nav y en cuanto a empezar a aprender a utilizar las listas, o por lo menos cómo las uso yo. Y para eso creo que este ejemplo es sumamente sencillo y creo que va a poder resolver un montón de dudas o resolver un montón de cuestiones de cómo podemos utilizarlo de forma correcta. Obviamente también vamos a estar implementando un poco de CSS para darle estilo, ¿sí? Pero va a ser algo sumamente mínimo en lo cual no me quiero meter bien de lleno porque la idea es más adelante profundizar de una mejor manera, ¿no? Sin nada más que hablar, empecemos. Bien chicos, lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestro HTML como index.html. Una vez que abramos nuestro archivo, como vimos en anteriores videos, con el cerrando el signo de exclamación, eligiendo la primera opción, vamos a tener nuestra plantilla de HTML y es todo mucho, y va a ser todo mucho más ágil, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que HTML se maneja con etiquetas semánticas, ¿sí? Y cada función de HTML utiliza cierta estructura. Entonces, lo primero que quiero que sepamos es que HTML, por ejemplo, para hacer el menú, utiliza lo que es la etiqueta nav, ¿sí? Se debe utilizar lo que es la etiqueta nav. Entonces, todo contenido que sea para nuestro menú debe ir dentro de nuestra etiqueta nav. Ahora, nuestra parte superior, a su vez, nuestra parte superior de nuestro HTML debe ir dentro de nuestra etiqueta header, que sería el encabezado. ¿Sí? Sería el encabezado de lo que va a ser nuestra página web, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a terminar haciendo esto. Dentro de nuestro header vamos a tener nuestro nav, el cual vamos a estar indicándole a nuestro HTML que vamos a estar inicializando un menú, ¿sí? Esa es la... Es sumamente sencillo, no tiene muchos más conceptos teóricos. Sí podemos seguir investigando, que es lo que les recomiendo. Sí que se pueden seguir metiendo y metiéndole más a fondo, pero la realidad es básicamente esto, ¿sí? Con lo que tenemos que seguir es, por ejemplo, ¿no? Imaginándolo estructuralmente con nuestro logo, ¿no? Nuestro logo, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Ahora vamos a eliminar todo esto y el siguiente concepto en el que quiero meterme es en las listas, ¿sí? Cómo podemos nosotros armar nuestras listas. Y hay dos tipos de listas de las cuales podemos armar en HTML, ¿sí? La primera es la lista ordenada. Es una lista que, por ejemplo, se marca como referencia la etiqueta OL, ¿sí? Y siempre adentro se va a marcar como referencia la etiqueta li, en la cual nosotros le vamos a agregar, no sé, home, como veníamos viendo. Vamos a agregarle blog y vamos a agregarle contacto, ¿sí? Ahora esto lo guardamos, vamos a entrar con nuestra extensión de Go Live a la página y fíjense que cada elemento de la lista va a estar enumerado, ¿sí? Va a estar cada elemento de la lista enumerado. Eso es lo que nos hace el tipo de lista OL, es un tipo de lista ordenada. Ahora, lo que podemos hacer, sí, que es usualmente lo que se suele utilizar por lo menos para hacer menú o para hacer cualquier tipo de cosa que no sea una lista ordenada, es usar OL, y es la forma que vamos a utilizar para hacer listas desordenadas.
¿sí? Una lista la cual no implique ningún tipo de orden, ¿sí? Que es lo que necesitamos en este caso. Entonces fíjense ahora que desaparecieron, digamos, el numerito que hacía referencia a qué va primero, qué va segundo o qué va tercero. Buenísimo. No es mucho más que esto lo que sería el concepto de lista. Sí, la realidad es que siempre vamos a inicializar con una etiqueta UL o una etiqueta OL, en el caso, como vimos en el caso anterior, y siempre dentro vamos a tener las diferentes etiquetas li, dependiendo de cuántas secciones le queramos agregar a esta lista. No, usualmente en mi caso la suelo utilizar mucho para hacer menú o para hacer temas en el footer por ahí, pero no mucho más que eso. ¿Sí? Bien, empecemos. Volvamos a HTML semántico, ¿no? Entonces, inicialicemos con nuestro header, ¿no? Inicialicemos para marcarle a nuestro HTML que vamos a hacer dentro de nuestro encabezado, vamos a hacer un menú, ¿sí? Y dentro de ese menú, ¿qué vamos a tener? Recuerden, por nuestro lado izquierdo vamos a tener un logo, se puede usar una imagen, se puede usar quizás un icono también, pero bueno, en este caso vamos a usar un texto. Y de nuestro lado derecho vamos a tener un menú como usualmente se suele ver en todas las páginas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, vamos a marcar un H2 en el cual, como si no me equivoco, en el ejemplo les había marcado como Devs and Shop, ¿no? Y del lado derecho vamos a hacer una lista desordenada en la cual tengamos un home, vamos a tener un blog y vamos a tener un contacto. Sí, ahora vamos a tener que usar, fíjense cómo vamos a ver primero. Ahora vamos a ver primero cómo lo vemos hasta ahora. Fíjense, vemos el H2 y vemos la lista. Sí, a todo esto nosotros debemos darle un orden, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vamos a ver por primera vez en el canal cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con un poco de CSS, ¿sí? Lo primero que voy a hacer va a ser crear nuestro archivo CSS, el cual obviamente se crea de una forma vacía, y a este vamos a tener que enlazarlo a nuestro HTML, ¿sí? ¿De qué forma? Debajo de nuestro title vamos a, fíjense que siempre el visual nos da autoayudas, en este caso como yo lo llamé style.css a mi archivo, y voy a usar esta autoayuda del visual. Fíjense que también el archivo que nos da como autoayuda se llama style.css, lo hice obviamente a propósito, pero este archivo puede llamarse de cualquier forma que ustedes quieran, y acá le cambiarían el nombre y le pondrían la forma que ustedes, o sea, el nombre que ustedes le pusieron, y listo. De eso no habría ningún problema. Fíjense que lo abro y sigue el mismo vínculo porque se llama de la misma forma. ¿Sí? Entonces lo primero que yo quiero hacer es agregarles unas etiquetas, agregarles unos estilos generales, como por ejemplo que nuestro margen sea de 0, nuestro padding sea de 0. Entonces vamos a ver que vemos todo junto nuestro H2 como nuestra lista, ¿sí? Ahora lo segundo que necesitamos hacer es separar tanto este H2 como esta lista, ¿no? Que este quede de este lado y que nuestra lista quede de este lado, ¿no? Entonces para eso seleccionamos el nav. Se puede utilizar de otra forma también CSS, que es lo más común, que es utilizando clases, pero como no lo veo necesario en este caso, no lo voy a realizar de esta forma. Usamos un display flex para dejar de los dos lados, digamos, para juntar tanto el título como nuestra lista. Fíjense cómo lo vamos viendo hasta ahora. Fíjense que vamos a juntar nuestra lista como nuestros títulos. Y fíjense que nuestra lista nos dan esos tres puntitos por defecto, ¿sí? Como recuerden que cuando usamos la lista numerada nos daba el 1, el 2, el 3, dependiendo cuántos elementos le agreguemos a la lista, nos va a seguir dando diferentes números, ¿no? Bueno, en este caso nos los da con puntitos, la lista desordenada. Entonces con el display flex, fíjense que nosotros los juntamos, ¿no?
Entonces vamos a agregarle un justify content de space between para dejarlo de cada lado. Fíjense como ya vemos nuestro H2 del lado derecho y separamos de nuestro lado izquierdo, disculpa, y separamos del lado derecho nuestro menú. ¿Sí? Ahora, ¿qué más le podemos hacer a nuestro nav? Por ahora vamos a dejarlo ahí, ahora lo seguimos arreglando. Vamos a ver nuestro H2, el cual vamos a agregarle un font size de 1.2 rem, a ver cómo se ve ahí. Creo que está bien. Y vamos a agregarle un font weight de 100. Sí, creo que ahí está. A nuestro nav vamos a agregarle también un padding de 10 píxeles. Y voy a poner uno de 10 píxeles para que no quede tan junto, ni de los costados ni de arriba, que quede más bien centrado. Y como vimos, vamos a agregarle un background C1, C1, C1. Sí, si no me equivoco era este el color. Muy bien, fíjense cómo va tomando ya forma, ¿no? Ahora lo que necesitamos es que el home, el blog y el contact estén de forma vertical, si no me equivoco, ¿no? Estén uno al lado del otro. Entonces para eso vamos a seleccionar nuestra lista y le vamos a dar un display flex a nuestra lista, ¿no? Fíjense que ya los vemos, pero fíjense que están juntos y además de estar juntos siguen teniendo ese puntito. Entonces lo que podemos hacer es sacarle ese puntito con la style type y ponerle la propiedad none. Con la propiedad none, fíjense que ya no los tenemos. De todas formas, usando el display flex nos va a dar una propiedad que solamente la podemos usar con display flex o con grid, que se llama gap, y vamos a ponerle por ejemplo de un rem. Y fíjense que ya lo tenemos separado. Ahora fíjense que nosotros vamos a, antes de seguir, vamos a agregarle un poco de tamaño a nuestros elementos de la lista. Creo que ahí está, me gusta bastante cómo quedó. Y fíjense que yo obviamente no puedo ingresar a ningún lado porque solamente tengo, en lo principal que es mi lista, solamente tengo texto. Como tengo solamente texto, no puedo ingresar a ningún lado. ¿Sí? Fíjense que claramente no me va a dejar ingresar a ningún lado. Para esto es cuando utilizamos nuestra etiqueta A, ¿no? Que la vamos a utilizar en nuestra lista de contacto, ¿sí? Y dentro de nuestra etiqueta A vamos a poner la palabra contacto, ¿sí? Entonces fíjense cómo lo vemos ahora. Claramente yo voy a tocar contacto y no va a dirigirse a ningún lado porque todavía no armé el HTML de contacto, ¿sí? Pero quería que vean cómo lo vemos por defecto, ¿sí? Fíjense que lo vemos por defecto con un color violeta y lo vemos subrayado, lo vemos con un text decoration, con una propiedad decoration de underline, ¿sí? Con un subrayado que viene por defecto, ¿sí? Entonces lo próximo que vamos a hacer es, vamos a crear un HTML con contacto.html, ¿sí? Y en contacto.html vamos a, para no estar perdiendo mucho tiempo, vamos a hacerlo rápido, vamos a copiar y pegar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es borrar nuestro blog, borrar nuestro contacto, borrar nuestro texto home por ahora solamente, agregarle nuestra etiqueta A y agregarle la palabra home, ¿no? Entonces, ¿cómo le agregamos? Que cuando yo entro al contacto, ¿no? ¿Cómo le agrego yo? Que cuando entre al contacto vuelva, digamos, ¿no? A mi index.html. Bueno, seleccioné y como no marqué todavía la ruta, no fue a contacto. Pero vamos a aprender eso. ¿Cómo hacemos la ruta para que vaya de nuestro contacto a nuestro home? Pero primero vamos a arrancar cómo vamos a hacer la ruta para que vaya de nuestro index, digamos, de nuestro home, ¿no? Porque index es home, a contacto. Fíjense que nos da la etiqueta A, nos da la propiedad href, que es la propiedad para que nosotros le agreguemos un enlace, ¿sí? Y debemos señalarle con un punto. Y la barrita, como siempre el visual nos da
una autoayuda, el archivo a donde queremos que se dirija si damos clic en contacto, ¿no? Entonces vamos a ir a contacto.html. Esto lo guardamos y vamos a ver que si nosotros tocamos contacto, fíjense que ahora estamos en contacto.html. Fíjense acá arriba. Estamos en contacto.html y claramente lo vemos porque el HTML es el que armamos. Ahora yo ingreso a contacto y sigue porque no le ingresé ninguna ruta en home. Y en home vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? En nuestro contacto.html vamos a hacer punto, vamos a hacer barra y ahora le vamos a indicar que vuelva al index, ¿no? Entonces lo guardamos y cuando estamos en contacto.html y damos clic en home, fíjense que va a volver a index.html. En cuanto al diseño, en cuanto a los colores, en cuanto a los tamaños, chicos, obviamente ustedes pueden agregarle todo lo que ustedes quieran, pueden hacerlo de la forma que ustedes quieran. Yo sinceramente no me esmeré mucho en lo que es el diseño, se ve claramente, pero la idea, lo que quería que veamos era lo principal, que era cómo empezar a utilizar HTML semántico con el header, con el nav para indicarle que vamos a utilizar un menú, ¿sí? Utilizando un texto como una especie de logo, que podríamos utilizar claramente una imagen, y cómo utilizar las listas, digamos, para hacer las diferentes secciones que vamos a tener en nuestro menú, ¿sí? Lo último que queda por hacer, si no me equivoco, es, que no me gusta cómo queda, es este contacto, borrarle el underline, ¿no? Y cambiarle el color como para que llame un poquito más la atención. Evidentemente lo de diseñador gráfico no es lo mío, pero bueno. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Fíjense que al CSS yo lo estoy llamando de esta forma. Yo tranquilamente podría llamarlo de otra forma, ¿no? Podría agregar una clase y ponerle al nombre de esta clase dentro de la etiqueta A, contacto, por ponerle algún nombre, ¿no? Lo guardaría y lo llamaría como contacto. Y a esto le pondría la propiedad text decoration de none, ¿no? Entonces fíjense que cuando nosotros ingresamos, fíjense que el decorado ya se lo borró a nuestra etiqueta. ¿Sí? Fíjense que el decorado se lo borró solamente a contacto. ¿Pero por qué solamente a contacto? Porque yo solamente utilicé la clase contacto en mi texto, ¿sí? Entonces cuando yo voy a mi HTML de contacto, acá no tengo la clase de contacto, entonces los estilos no se van a poner acá. Vamos a ponerle también la misma etiqueta, contacto, ¿sí? Para que los dos tengan los mismos estilos, que es lo que queremos. Entonces yo entro ahora a lo que es el contacto.html y fíjense que mi home tampoco tiene lo que sería ese subrayado, ¿no? Y lo único, para no estar agregando demasiados estilos, vamos a ponerle el color y vamos a ponerle un color azul fuerte. Un color azul fuerte, ¿no? Solamente para que llame la atención, sí. Sé que estéticamente esto no es muy lindo, pero al final lo único que quería era que sea para fines educativos y más que nada usar el HTML semántico, empezar a usar listas, como de qué forma las podíamos implementar digamos con un proyecto más real, con algo más similar a lo que se van a encontrar en la realidad, y creo que era la forma correcta de hacerlo, ¿no? Entonces entramos a contacto y en nuestro home va a estar azul también porque tienen la misma clase, la cual va a indicar que tengan los mismos estilos, ¿sí? Tanto contacto como home, ¿no? Y bueno, chicos, sin nada más que hablar, ya saben que si les gustó le pueden dar un like, lo pueden compartir, se pueden suscribir. Espero que les haya sido de utilidad y sin mucho más que decir, me despido, los dejo, un fuerte abrazo y chao.